es la GTX 1060 de 3 GB. Era una gráfica revolucionaria porque tenías un 50% de rendimiento extra en comparación con la generación anterior. La RTX 2060 tiene un 76% más de rendimiento. ¿Y qué hay de la descendiente de la 3060? Pues es apenas un 18% más potente que la 3060. La GTX 1080, 51% más potente. Bueno, aquí es donde empieza el declive. Aquí realmente es donde la tecnología tiene que decir, oye, ya que no puedo más, lo siento mucho, pero I can't do anymore, baby. Pues la 3080, que es su sucesora, es un 63% más potente. ¿Y qué hay de la 4080 en comparación con la 3080? Un 50% de rendimiento de diferencia. Respecto a la 3060, la 4060 es tan solo un 18% más potente. Es raro, ¿no? ¿Os estáis dando cuenta realmente de hasta dónde está llegando la cosa, caballeros? Y aún no nos hemos dado cuenta de que hemos llegado a un punto totalmente irreversible, a no ser que pongamos de nuestra parte y obliguemos a las marcas a dejar de hacer estas prácticas tan abusivas. Del vídeo anterior sé que muchos se quedaron con esto último y trataré de exponer todo lo que puedes hacer para dar a entender a las marcas que no estamos de acuerdo con esta falta de respeto hacia la gama media y estas malas praxis. Porque tú tienes una dignidad que defender, porque tu dinero es importante, porque quieres recibir lo que te corresponde y me complace comunicarte que estás de suerte, ya que tienes un poder que los fabricantes temen y con el que podemos hacerles mucho daño. Aunque es algo que me guardaré para el final de este vídeo y así podré tomar prestada tu atención y, de esta manera, podrás enterarte de todo lo que te voy a explicar a continuación. Me centro tanto en la gama media, ya que no es solo la gama que más vende, sino que, a su vez, se trata de las tarjetas gráficas con mejor relación calidad-precio, ofreciendo los platos entrantes de las gamas más altas a un coste que no suponga un órgano en buen estado. Así pues, es la gama que pretende venderte hardware con el que puedas disfrutar de altas calidades en videojuegos modernos a la resolución estándar actual, 1080p hoy en día. Quiero aprovechar y tomar un par de minutos de este vídeo para aclarar un par de cosas. Muchas personas se me han quejado tanto en privado como en los comentarios diciendo algo como: está bien que analices las mejoras entre una generación y otra en base a la potencia de que tenga, pero ¿por qué no aceptas las nuevas tecnologías como el DLSS 3 o la mejora en Ray Tracing? No es justo, ya que las nuevas generaciones implementan nuevas tecnologías que las ponen en muy buena posición frente a las generaciones anteriores. Pues déjame decirte una cosa, eso es precisamente en lo que el marketing quiere que te fijes. Tienes que entender que las tecnologías son meros añadidos a la arquitectura que da vida a la potencia que ofrece. Si compras una GPU, te vas a comprar una que te ofrezca un buen rendimiento en videojuegos, no por las tecnologías que ofrecen, ya que estas las vas a tener de una forma u otra. Tienes disponible el codificador AV1 en GPUs modernas, al igual que el Ray Tracing, que abro un paréntesis para recordaros que no es importante para jugar, y el rescalado, tanto por parte de Nvidia como de la mano de AMD. Pero Evil, es que el rescalado y el Ray Tracing de AMD es mucho peor que el de Nvidia y ni siquiera han lanzado FSR 3 para competir con su competencia. Es más, aunque lo lanzase, no tendría la misma calidad de imagen que Nvidia porque no está basado en inteligencia artificial y por lo tanto tampoco estaría a la altura del rendimiento. Primero, el Ray Tracing de AMD ya se parece mucho a las de las RTX 3000, por lo que han hecho un avance bastante aplaudible. Segundo, todas las implementaciones de inteligencia artificial no quieren decir que sean implementaciones que vayan a tener resultados buenos o mejores que otra implementación a través de algoritmos. Hay tantos factores y variables de lo que depende que si tuviéramos que analizarlo nos encontraremos con tantas dimensiones que sería imposible. Y tercero, en el caso del rescalado depende muchísimo de cómo lo implementa el desarrollador y cómo lo optimice para su juego. Te voy a poner dos juegos como ejemplo: Cyberpunk 2077 y Red Dead Redemption 2. Estos dos son juegos que salieron más o menos a la par y que implementan las más modernas tecnologías que se han podido desarrollar. En el primer caso, Cyberpunk está estrechamente colaborado con Nvidia para la optimización del juego, tanto es así que hay una diferencia importante entre FSR 2 y DLSS 2, incluso se ve mejor el XeSS de Intel que la técnica de AMD. Vamos a ver otra cara del asunto. Fíjate en Red Dead Redemption 2, como puedes comprobar no hay apenas diferencia entre las técnicas de Nvidia y AMD. Esto sucede debido al esfuerzo que ha puesto la desarrolladora en optimizar el juego
para ambas versiones. Me gustaría ponerle fin a este tema y dejar bastante claro que el desarrollo del juego en cuestión juega un papel mucho más importante de lo que creéis en el tema del rescalado. Volviendo al asunto principal del vídeo, muchos de los espectadores del último vídeo que subí levantaron muchas cejas al respecto. ¿Cómo? ¿Que AMD también nos la quiere colar? Pues sí, y Nvidia está comenzando a tomar ejemplo de ella de la peor manera posible. Para ello vamos a analizar lo que está haciendo AMD y posteriormente lo que ha estado tomando como ejemplo Nvidia. Aquí me tenéis de nuevo. Creo que esta gráfica no necesita presentación, pero aún así voy a hacer la excepción. Se trata de la RX 580. Es una gráfica muy querida por muchos, muy deseada por otros. Consta de 2300 núcleos bajo 8 GB de memoria y una versión de 4 GB, que en teoría era bastante más económica, pero bueno, a día de hoy se venden en segunda mano las dos por igual, con memorias GDDR5. Quiero empezar hablando de esta tarjeta gráfica y ponerla como ejemplo para poder explicaros una serie de cosas. Una serie de cosas que también va a matar muchos mitos que hay y me gustaría que se tomase como ejemplo este vídeo. ¿Veis este numerito de aquí? 256 GB por segundo. Se llama bandwidth y traducido al castellano es ancho de banda. Esto no es nada más ni nada menos que la cantidad de datos que puede manejar la tarjeta gráfica por segundo. Nada más y nada menos. Si esta tarjeta gráfica tuviera un ancho de banda mayor, pues sería capaz de manejar más datos por segundo. ¿En qué repercute realmente esta magnitud? Pues bien, si tienes un juego, por ejemplo, si juegas a Minecraft, pues como las texturas del Minecraft Vanilla, del Minecraft normal, pues son 32 en horizontal por 32 píxeles en vertical, es la textura estándar del Minecraft Vanilla de toda la vida, el Minecraft básico que te descargas y lo abres del tirón, sin meterle ningún modo gráfico ni nada, pues entonces no te hará falta ni ancho de banda ni VRAM para poder mover esas texturas. Primero porque la cantidad de texturas en Minecraft es extremadamente baja y segundo porque las texturas, aunque tuviesen que moverse de un lado para otro o moviesen la cámara de un lado para otro, pues no habría ningún problema al respecto porque, bueno, no necesitan tanto ancho de banda. La cantidad de información de esas texturas es bastante baja. Sin embargo, si te vas a un Cyberpunk, pues ya las texturas en lugar de ser 32x32 serían de 1024x1024, o sea, comparado con las de Minecraft son unas monstruosidades porque literalmente multiplicas la cantidad de información necesaria para contener esta textura, por lo menos para leerla. Y ya ni hablamos del movimiento, o sea, si lo cambias de movimiento, mueves cámara o lo que sea, te hará falta un ancho de banda mucho mayor para poder manejar esas texturas. No es solo la cantidad de memoria que tenga la tarjeta gráfica, como mucha gente dice, que Nvidia y AMD están siendo muy ratas con la memoria y toda la pesca. Realmente, sí, os doy la razón, está siendo muy rata, podría venderte la gráfica con más memoria, pero la pregunta es, ¿para qué? Si el 99% de juegos AAA que existen a día de hoy lo puedes mover en calidades altas en 1080 con 8 GB de memoria. Ah, es que con Ray Tracing no va bien. Vaya, ¿quién lo iba a decir? Con Ray Tracing no va bien. De forma similar ocurre lo mismo con la resolución a la que tú juegas. Si tú juegas a una resolución mayor, la imagen que tú estás renderizando requerirá muchísimo más ancho de banda y más todavía que las texturas, porque a diferencia de las texturas que se quedan ahí en el sitio, aunque tú muevas la cámara, lo único que va a tener que hacer la tarjeta gráfica, o mejor dicho, el procesador va a tener que mandarle la orden a la gráfica y decirle, oye, fíjate, esta textura que estaba aquí puesta ha cambiado de ubicación. Yo estoy moviendo la cámara así, ha cambiado, ha rotado esa textura, ¿vale? Lo digo para que lo hagas. Pues eso es lo que básicamente hace y es el motivo por el que hace falta un ancho de banda, no solo para procesar la textura, sino también para poder ubicarla y, bueno, darle todos los datos de cómo se tiene que ver la textura cuando yo mueva la cámara. ¿Qué es lo que ocurre con la resolución? Ocurre lo mismo, pero muchísimo más bestia, porque ya no es solo tener la imagen de la resolución y punto, sino que además tienes la imagen de la resolución y esa imagen tiene una burrada de píxeles. Tiene, por ejemplo, 1080 tendrá 1920 por 1080 píxeles, que son alrededor de 2 millones de píxeles. O sea, la gráfica tiene que colorear 2 millones de píxeles. Eso sí, estamos hablando de una imagen estática. En el caso de que haya algún NPC moviéndose, entonces la gráfica va a tener que recolorear esos píxeles para que se vea a la persona moviéndose y transmitirte a ti esa información de que la persona está moviéndose. Y ya no te hablo si tienes que mover la cámara. El momento en el que muevas la cámara, pues ya estamos hablando de algo un poco really serious business shit, ¿eh? Si en lugar de 1080 fuese 2K, entonces la cantidad de píxeles que tendría que colorear sería mayor todavía, porque ya no estamos hablando de una imagen así, estamos hablando de una imagen así. Y ahí viene la importancia del ancho de banda, y es algo que se subestima porque mucha gente tiene en cuenta, no, que es el overram, sí, la overram es importante, pero no te sirve de nada la overram si
si realmente no tienes luego un ancho de banda decente. Y vamos a ver que ese es uno de los principales problemas que tiene una grafiquita, que ya estamos cansados de escuchar de ella. El caso, si tú tienes una tarjeta gráfica A y una tarjeta gráfica B que rinden muy parecido, imagínate que te dan 60 FPS en un juego y luego resulta de que la tarjeta gráfica A tiene un ancho de banda mayor que la tarjeta gráfica B, eso quiere decir que luego cuando incrementes la resolución del juego ya no va a ir a la misma cantidad de FPS, te van a bajar obviamente 40, 35, dependiendo del juego. Pero ¿qué ocurre? Que ya no va a rendir lo mismo, a pesar de que hayan tenido la misma potencia para moverte el juego en 1080, porque ahora al subirlo a 4K o 1440p, la gráfica A va a hacer así y va a tener más rendimiento que la tarjeta gráfica B. Esto es por falta de ancho de banda. Tarjeta gráfica B no puede igualar el rendimiento porque necesita colorear más píxeles de tu pantalla, y esto es lo que provoca de alguna forma u otra que el rendimiento a lo largo del tiempo vaya decayendo, porque los juegos piden más VRAM, porque los juegos piden más FPS, porque los juegos piden más calidades gráficas o nos meten más mierda. Y a pesar de que tengamos DLSS 3 o técnicas como por ejemplo FSR 3 que implementará en su momento AMD, vaya, fíjate tú por dónde requiere más VRAM, tanto DLSS 3 como FSR 3. Y eso es normal, necesitas un pequeño ahorro en memoria para que de esta manera la técnica en cuestión pues actúe. Bueno, y todo este rollo del ancho de banda, ¿a qué cuento viene? ¿Por qué os he explicado todo esto? Pues bien, para entender lo que os voy a explicar a continuación necesito que entendáis de dónde sale este numerito de aquí. El tipo de memoria lo que te da a entender es cuánta cantidad de datos puede manejar, es decir, a esta frecuencia puede manejar 8 gigabits por segundo de forma efectiva, es decir, es la cantidad física la que puede manejar, 8 gigabits por segundo, ¿vale? Si fuera GDDR4 a esta frecuencia pues no sería capaz de manejar 8 gigabits por segundo, sería menos. Es la cantidad de datos que puede manejar este tipo de memoria, el GDDR5. Otra cosita que os tengo que explicar es el Memory Boost, esto que veis aquí, 256 bits. Imagínatelo de la siguiente manera, tú tienes un tubo por donde discurre esa información. Si el tubo en lugar de ser así fuese más gordo, entonces sería capaz de llevar más información todavía, porque la sección del tubo es mayor. Sin embargo, si fuese más delgadito, pues apenas podría llevar tanta información. Pues esto es el bus. Cuanto mayor sea el bus, más información puede llevar. Para concluir, el ancho de banda, este numerito de aquí, se extrae del producto entre la cantidad de datos que puede manejar y el bus. En otras palabras, es una simple multiplicación entre esto y esto, ¿vale? He ido muy rápido, pero creo que es muy fácil de entender. Creo que el tema del ancho de banda ha quedado bastante claro, así que vamos a entrar a explicaros lo más denso de este vídeo, que es que este vídeo va a ser un poco tostón, pero necesito explicaroslo todo para que entendáis a lo que me voy a referir y para poder analizar correctamente la situación en la que nos encontramos ahora. Esto de aquí que pone Boost Interface, que pone PCIe 3.0 X16, ¿qué significa todo eso? Esto, caballeros, es la interfaz del bus, es básicamente un protocolo que tiene en base a donde nace la información. La información nace desde el puerto PCI Express, que es donde se comunica tu tarjeta gráfica con el resto de la placa base. Creo que con esta tabla que encontré en Wikipedia lo vais a entender bastante mejor. Como podéis ver, aquí tenemos la versión del PCI Express 1.0, 2.0, 3, 4, 5, 6. Quiero que nos centremos en esta pedazo de columna aquí que dice ancho de banda, que es lo que nos interesa ahora mismo, es la cantidad de datos que puede transferir la tarjeta gráfica o recibir la tarjeta gráfica, básicamente los datos que puede manejar. Quiero que nos centremos en esta pedazo de columna aquí que se llama ancho de banda, ¿vale? Que es básicamente pues la cantidad de datos que puede transmitir y recibir. Como podéis ver, dice por carril. Aquí el PCI Express 1.0 puede transmitir 2 gigabits por segundo, que es equivalente a 250 megabits por segundo. Si veis el 2.0 es el doble de transferencia de datos. Si veis el 3.0 es el doble de transferencia de datos. El 4.0 el doble. Como podéis ver, se va multiplicando por 2. Es como por ejemplo la memoria RAM. Tú cuando metes RAM en tu PC metes en potencias de 2, es decir, metes 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas. Pues lo mismo con los protocolos PCI Express. Básicamente, de una versión a otra hay el doble de transferencia de datos. Como bien dice aquí, esto es por carril, es decir, el puerto PCI Express tiene varios carriles o varias líneas que son contactos físicos en el propio puerto PCI Express. Como veis aquí hay una pequeña imagen donde se ve el puerto más largo de aquí arriba, es el puerto donde tú pinchas tu tarjeta gráfica, ¿no? Donde tú haces así, la clavas y ahí ya la
gráfica funciona y se comunica con el resto de la placa base. Este puerto que veis aquí, que es el más grande de todos los puertos PCI Express, tiene 16 líneas. Aquí es donde entra esto que pone en por 16, que son las 16 líneas, los 16 contactos. Si por carril puede transferir 250 MB por segundo el PCI Express 1.0, entonces en 16 carriles será el producto, es decir, multiplicar esto por 16 nos da 4 GB por segundo. Aquí lo veis en por 1, es una sola línea que es precisamente por carril, por lo tanto tiene que dar lo mismo porque es el mismo carril, ¿vale? En 4 líneas pues da, pues multiplica por 4 y en 8 da multiplicado por 8, ¿vale? Como veis, muy sencillo y muy simple. Físicamente se pueden encontrar todos estos puertos de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el más largo ya os he comunicado que es de 16 líneas, tiene todos los contactos. Luego está este de aquí, que es solo de una sola línea, que es el más pequeñito de todos, que para lo que sirve es para conectar algunas tarjetas de expansión, o por ejemplo yo tengo conectado ahí una tarjeta de expansión de USB, porque me he quedado sin USBs en la parte trasera. También puedes conectar tarjetas de red, algún extensor adaptador M2, por si tu placa base no tiene una ranura M.2, te puedes comprar una tarjetita de expansión que va, creo que en un PCI Express de 4 líneas, que es este de aquí, que es como más o menos casi la mitad del PCI Express normal. Pues metes el M2 en esa tarjetita y ya lo pinchas ahí, ya tienes disponible tu hermoso SSD. El de 8 líneas es bastante curioso, realmente lo puedes encontrar aquí, pero está escondido entre comillas. Resulta de que había placas base que tú podrías comprarte y hacer un SLI o un Crossfire antiguamente, a día de hoy evidentemente no, pero mediante placas base que tuviesen, por ejemplo esta de aquí que tiene doble PCI Express, aquí tiene uno y aquí tiene otro, entonces tú podrías conectar dos tarjetas gráficas porque los hay de 16 líneas, ¿no? Desde la ranura completa es donde cabe la tarjeta gráfica. ¿Sabéis cuál es el problema? Pues muchas de estas placas base venía el primer PCI Express, que era el PCI Express piloto, entre comillas, ¿vale? Y el segundo PCI Express, como era una tarjeta gráfica que ibas a poner adicionalmente para reforzar, entonces lo que hacía era soldarle nada más que las 8 primeras líneas, es decir, la primera mitad de los contactos PCI Express pues estaban ahí, mientras que la segunda mitad estaba completamente vacía. Esto lo hacían para abaratar costes y porque intuía que si vas a pinchar dos tarjetas gráficas no te hace falta tantísimo ancho de banda, ya se suman las memorias y fuera. No en todas las placas base, solo las más, entre comillas, baratas, ¿no? Es suficiente, no vamos a hacer matemáticas ni nada, simplemente tenéis que entender que cuantas más líneas PCI Express tenga, entonces más cantidad de datos puede transferir ese puerto PCI Express, ¿de acuerdo? Esto quiero que lo tengáis en cuenta. Como podéis ver, la RX 580 transfiere 8 GB por segundo efectivos de datos. Y si nos vamos a lo que puede admitir el PCI Express 3.0, que sería el limitante del cuello de botella, ya veis que puede llevar hasta 126 GB por segundo. O sea, es una burrada, es una barbaridad. Pero esto solo hablando de la transferencia que tienen las propias memorias. A esto luego hay que añadirle también el Memory Bus, el bus de la memoria, ¿vale? En este caso la RX 580 tiene el PCI Express 3.0 y sus 16 líneas. ¿Y qué ha sido del sucesor de esta tarjeta gráfica? ¿Habrá conservado todos estos parámetros? Lo veremos a continuación. Aquí os presento la RX 5500 XT. Tenéis dos reviews en este canal, por si queréis buscarlas. No sé si os lo dejaré abajo en la descripción o una tarjetita, pero bueno, que sepáis que tengo hecho dos reviews de esta tarjeta y es una tarjeta magnífica. Es una tarjeta que le han recortado la mitad de núcleos, aproximadamente un 42% si no me equivoco, 4 GB de memoria, aunque tiene su versión de 8 GB, y nos vamos a GDDR6. Si bajamos un poquito, vamos a ver aquí que consta de un ancho de banda de 224 GB por segundo. Esto se puede deber a que, bueno, le han reducido bastante el bus, el ancho del bus que tiene, y aunque se haya reducido la frecuencia, como veis, transfiere 14 gigabits por segundo de memoria efectiva. Esto es básicamente por el GDDR6. Es un tipo de memoria que permite manejar más datos, ¿vale? Las memorias GDDR6 pueden manejar más datos que las memorias GDDR5. Es una nueva generación de memorias que permite manejar más datos sin necesidad de aumentar tanto el bus, que otra cosa que no os he dicho, incrementar el bus también incrementa la temperatura de las memorias, porque requiere que manejen más datos todavía. No es solo la frecuencia, sino también ya el bus que tengan. Y sí, también se incrementa la temperatura con la velocidad que tengan sus memorias. De todas formas, el numerito que al final es el que importa es el de 224 GB por segundo. Estamos hablando que es la cantidad de datos total
que puede manejar la tarjeta gráfica. Yo para 1080p creo bastante adecuado, entre unos 200 y 300 GB por segundo estamos bastante bien para 1080. A partir de 300 GB creo que ya se estaría más enfocada la tarjeta a jugar en 2K o 1440, ¿de acuerdo? Es una medida un poco guarra, ¿vale? O sea, os lo he dicho así de palabra, pero está analizando diversas tarjetas gráficas de gamas altas y gamas medias y he llegado a su conclusión. Entre 300 y 450 GB por segundo es donde realmente puedes disfrutar de una experiencia linda en 1440p. Una gráfica con este ancho de banda está estrictamente pensada para jugarse en 1080p, ya dependiendo de la potencia que tenga. Y como veis, de la 580 no hay tanta diferencia, pasamos de 256 GB por segundo a tan solo 224 GB por segundo, que sigue siendo muy aceptable para jugar a videojuegos modernos. Fijaos que entre la 580 y la 5500 XT apenas hay diferencia de rendimiento, veis que rinden muy parecidas. Realmente no es del todo así. Resulta de que como la RX 5500 XT tiene la nueva implementación, la nueva arquitectura RDNA, pues entonces lo que ocurre es que rinde mucho mejor, está preparada para los juegos más modernos que la RX 580, y pasa al revés con los juegos antiguos. En los juegos antiguos rinde un poquito mejor la RX 580 que la 5500 XT, aunque tampoco hay mucha diferencia realmente. Pero bueno, que sepáis que la 5500 XT a grosso modo en juegos modernos rinde entre un 3 y un 10% más que la RX 580, o al menos eso fue lo que estudié cuando hice la review. Bueno, no hay mucho más que ver, ¿no? Tiene un ancho de banda bastante similar, no veo que aquí haya ocurrido algo realmente feo. Atentos a esto, fijaos en la interfaz del bus, PCI Express 4.0 X8, a diferencia de la RX 580 que es PCI Express 3.0 X16. Probablemente los que tengan bastante sentido común puedan llegar a decir, wow, pero oye, pero ha sido un buen avance, o sea, te han metido PCI Express 4.0 a 8 líneas. ¿Qué hay de malo, Bill? O sea, además de adelantarte una nueva generación del protocolo PCI Express, simplemente te han recortado la mitad de líneas. Es que sobre 8 líneas, el PCI Express 4.0 transfiere 15 GB por segundo, que es lo mismo que si tuvieras el PCI Express 3.0 bajo las 16 líneas. Realmente considero lógico que hayáis llegado a esta conclusión porque es lo que una persona cabría esperar. Y sí, por si no te has dado cuenta, se pueden recortar las líneas PCI Express de la propia tarjeta gráfica, no solo de la placa base. Pero fíjate en esto, ¿qué es lo que ocurre con el tema del PCI Express y las líneas y todo esto? Cuando yo me compro una placa base, la propia placa base tiene también que incorporar el protocolo PCI Express correspondiente, ¿verdad? No es simplemente coger y pinchar la gráfica en un PCI Express sin más y ale, ya puedo usar PCI Express 4.0 porque mi GPU es compatible con PCI Express 4.0. No, no es simplemente eso. No solo la GPU tiene que incorporar PCI Express 4.0, sino que además la placa base tiene que incorporar el protocolo y el procesador debe ser capaz de reconocer y ejecutar el protocolo. O sea que tenemos tres barreras de entrada. ¿Y qué placas base con qué procesadores admiten PCI Express 4.0? Fijaos, de la página web de Kingston, ¿vale? Es compatible con los procesadores Ryzen 3000 en adelante, 3000 y 5000, ¿de acuerdo? Con placas base X570 y B550. También con el zócalo de los Threadripper, ¿vale? Pero eso me trae un poco sin cuidado. ¿Qué hay de la gente que se haya comprado una placa base B450, que fue una de las que se pusieron más de moda, cuyos usuarios estuvieron luchando hasta el final de los tiempos para que AMD dejase toda la compatibilidad de los procesadores AM4 con las placas base B450? ¿Qué hay de esta gente? Pues esta gente no tiene PCI Express 4.0, porque si no tienes una placa base de la serie 500, entonces no tienes PCI Express 4.0. Es más, ni siquiera la A520. Esto complementalo con que los procesadores Intel de 11ª generación en adelante son los compatibles con el PCI Express de 4ª generación. Es decir, que yo que tengo un Core i7 10700 me quedo sin PCI Express 4.0, pero lo peor de todo es que solo es compatible con chipsets de gama alta. O sea que, ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún tipo de sentido. Aunque sea de placas compatible con la 10ª generación, sí, bueno, da igual. Si tienes un procesador de 10ª generación o una Z490, no te va a funcionar porque tienes que cumplir que te das un procesador de la 11ª generación en adelante y luego que además tengas un chipset de gama alta. Y aún así, tú puedes decir, no, pues úsalo en una placa base con PCI Express 3.0 y ya está, ¿no? ¿Sabes qué es la cosa? Que aquí te dice que la gráfica solo cuenta con 8 líneas físicas. Es decir, del contacto con el puerto PCI, solo la mitad de líneas tienen contacto. El resto de líneas, es decir, de la mitad para adelante, están muertas. No tiene, aunque veas que están soldados que tienen contactos, no llega a ningún lado, está muerto. Este es un PCB de una RX 5500 XT, ¿vale? Simplemente la placa desnuda, sin el disipador ni nada, ¿vale? Como podéis ver,
tiene aquí todos los contactos del puerto PCI Express, pero si os fijáis, hay contactos del que salen líneas que van por aquí, y llega a la GPU. ¿Veis? Aquí hay otro que va por aquí arriba, y llega a la GPU. Pero ¿qué pasa? Si te das cuenta, la mitad de líneas que hay aquí están muertas. No hay una línea que salga de aquí y vaya a la GPU. Como veis, toda esta zona aquí está lisa, está plana. Por la parte de atrás se ve hasta mucho mejor. Si os fijáis aquí, podéis ver que hay líneas que nacen de la mitad, es decir, sale por aquí, línea recta, diagonal y para arriba. Este es el núcleo, ¿vale? Este es el chip de la GPU. ¿Qué pasa? Que esta mitad de líneas no tiene nada, está muerta. Como veis, todo esto es liso, no sale nada de aquí que vaya a la GPU. No sale absolutamente nada. Si me preguntáis a mí, no entiendo realmente por qué AMD hace esto. Me refiero, soldar líneas en un PCB no es realmente lo que se lleva gran parte del presupuesto. El presupuesto se lo lleva a otras cosas como, sin ir más lejos, el propio chip de la GPU, o las memorias, o la fase de alimentación que requiere un circuito eléctrico algo más complejo que simplemente soldar líneas de aquí para allá y meter aquí unas cuantas resistencias, como se ve aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esta gráfica solo tiene físicamente, aunque sea PCI Express 4.0 u 8.0, da exactamente igual. Si tiene 8 líneas PCI Express físicas, solo va a poder usar esas 8 líneas PCI Express físicas. No va a poder usar más porque no tiene más. El resto de líneas no comunica con la GPU, con el chip. Están muertas, no llegan a ningún lado. Si nos vamos al esquema aquí, tan solo va a poder usar esta columna de aquí, solo va a poder usar 8 líneas físicas. Y como no la pongas en una placa base con PCI Express 4.0, entonces no vas a tener esta velocidad de transferencia. Vas a tener esta velocidad de transferencia. Vas a meter la mitad de transferencia de datos en el caso de que la pongas en una placa base PCI Express 3.0 normal. Tampoco es que con 3 líneas PCI Express 3.0 se pierda mucho rendimiento. No es ni siquiera el caso, ¿vale? De hecho, esta tarjeta gráfica rinde muy bien en PCI Express 3.0, así que no hay mucho de lo que preocuparse. ¿De acuerdo? De hecho, a día de hoy hay gente que dice que el PCI Express 3.0 se está quedando obsoleto y ni de coña. No sé qué se han fumado esa gente, pero la RTX 4090, por ejemplo, está aprovechando muy bien el PCI Express 3.0. Y yo creo que ya a partir de la siguiente generación sí que vamos a notar un poco ya resentido el PCI Express 3.0. Pero esta generación no. Esta generación todavía funciona muy bien. Fijaos en este vídeo que he encontrado aquí, 4090. De 127 a 134, pero yo creo que esta variación no es tanto por el PCI Express 4.0, sí es cierto que puede ayudar en alguna situación muy puntual, pero yo creo que esto puede entrar dentro del margen de error. Es una diferencia tan pequeña que de 127 a 134 podría entrar perfectamente el margen de error. Cyberpunk 2077, mira, el PCI Express 4.0 ha ayudado un pelín, pero para que veáis que poco hay tanta diferencia, o sea, una diferencia porcentual muy pequeña. Y esto es lo mismo, pero con el DLSS 3. Y veis que sí, el PCI Express 4.0 gana unos poquitos de FPS, pero la diferencia es minúscula. Red Dead Redemption 2, 10 FPS desde 130 a 140. Tampoco hay tanta diferencia, pero sí es cierto que el PCI Express 4.0 ayuda un poquito. ¿Quiere decir eso que el PCI Express 3.0 está obsoleto? En lo absoluto. El PCI Express 3.0 sirve muy bien con una 4090 sin ningún problema. Es que ya veis que tampoco es que haya una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy pequeña y bastante minúscula. Y bueno, Hitman 3, bueno, nos vamos aquí a la fiesta de los FPS. Horizon Zero Dawn de 144 a 150. El PCI Express 4.0 vuelve a ayudar, pero no es una diferencia tan enorme. God of War de 155 a 161. Fijaos la diferencia que hay entre llevar PCI Express 3.0 con el 4.0 en la 5500 XT. O sea, no hay ninguna diferencia ahí. Battlefield 5, fijaos, aquí rinde un poquito peor el PCI Express 3 que el 4, pero yo creo que es también, es que siendo Battlefield 5 sospecho bastante mal, porque si os fijáis aquí se analiza la de tarjeta de 4 GB y sin embargo aquí con la de 8 GB rinden todas igual. Supongo que será por el hecho de que el PCI Express 4.0 pues ayuda a tener un ancho de banda un pelín mayor y maneja más tasas de datos rápidamente. Esto pues por supuesto ayuda al cuello de botella que tengas con la memoria, ¿vale? PCI Express 4.0 al ser más rápido puedes mover más datos y no hace falta que esté todo en la memoria. Bueno, como veis no es tan importante, realmente es algo que bueno, que se ve que es un recorte, pero igual puede considerarse un recorte medio económico o un recorte por parte de AMD que no considera que sea necesario implementar 16 líneas PCI Express. Ay, AMD, si solo fuera esto, yo creo que esto se lo tomó muy personal, la verdad. ¿Queréis que veamos dónde está el problema? Vamos a pasar de la 5500 XT
a la 6500 XT. Sin lugar a dudas me atrevería a decir que es la tarjeta gráfica más decepcionante de AMD en toda su fucking historia. Peor que Las Vegas, diría yo. Fijaos, nos recorta un poquito más de núcleos y tenemos una versión solo de 4 GB. No tenemos ninguna de 8, solo de 4 GB GDDR6. Si al menos tuviera una versión de 8 GB no me quejaría tanto. ¿Qué ancho de banda tiene esta tarjeta? Uy, vaya, sí, bastante cortito diría yo, ¿eh? ¿No es bastante poco esto? Pues sí, porque a pesar de que hayamos aumentado la memoria efectiva, la transferencia de datos, reducimos el bus a 64 míseros bits de grosor de bus. Sí, tiene frecuencias en el núcleo bastante más altas, tiene frecuencia en la memoria mucho más alta que permite una transferencia de memoria mayor gracias al GDDR6, pero esto no justifica que le metas 64 bits. Es que yo no sé si la intención de AMD es dejar la memoria pelada sin ningún tipo de disipación. Es que te sale más a cuenta incrementar el bus y disipar las memorias. No entiendo por qué hace esta mierda. Bueno, pero conserva una interfaz de bus parecida a la de la 5500 XT, ¿no? Porque si es gama baja, pues supongo que tendrá 8 líneas PCI Express, no creo que tenga ningún problema, ¿no? ¿Así? ¿Qué te dice esto? PCI Express 4.0 a 4 malditas y desagradables líneas PCI Express, por decir palabras bonitas, porque perfectamente podría llenarme la boca de insultos hacia AMD. Y volvemos a lo mismo, si tienes una placa base con PCI Express 4.0, esto va a equivaler de alguna u otra manera a 8 líneas PCI Express 3.0, así que no habría tanto problema. Pero ¿qué ocurre cuando una persona no tiene dinero para actualizar CPU o placa base o las dos y se tiene que conformar con lo que tiene? Y es un PCI Express 3.0 de una forma u otra, ya sea por placa base o por CPU, que se tiene que conformar con 4 líneas bajo el protocolo PCI Express 3.0. ¿Y cuánta transferencia de datos tiene? Bueno, pues unos 4 GB por segundo, equivalente a 16 líneas PCI Express 1.0. ¿Qué os parece esto? Bien, ¿no? O sea, estamos volviendo para atrás como los cangrejos. ¿Por qué no me dejas ya una línea PCI Express? Ya de paso, ¿no? Digo, de paso. Y, no sé, me incrementas el bus a 256 bits, si tanto te gusta recortar líneas PCI Express, AMD. Me da mucha rabia esto porque se ha cargado una de las gamas que más gracia me hacía, que era la gama baja. Porque en la gama baja te podías encontrar una tarjeta gráfica como es esta que salió en su momento, que podías mover cualquier AAA a calidades medias, incluso altas, dependiendo ya del juego, pero por ejemplo el Remnant 1 lo podías mover perfectamente, y de hecho tengo un análisis hecho de esta tarjeta, lo podías mover en calidad alta en 1080 sin despeinarte a una tasa de FPS bastante agradable. Y llegué a ver a la RX 5500 XT por unos $150. Era una de las tarjetas gráficas más baratas que se podían encontrar en el mercado. ¿Y qué hay de su sucesora? Bueno, pues se lanzó por 200 pavos. A día de hoy se encuentra entre los 150 y 180 dólares porque hay exceso de stock. Nadie quiere esta puta basura, es una mierda. Y sé que estoy tomando últimamente como ejemplo a Ancient Gameplays, pero es que hace unos vídeos muy buenos, tío. Fijaos que tenemos aquí una comparación entre la 580, 5500 XT y 6500 XT. En 1080 y 1440 y bueno, ya mete 4K por si acaso, ¿no? Te has quedado con ganas. Fijaos el verdadero problema que tiene esta tarjeta gráfica. Bajo PCI Express 3.0, como solo tiene 4 líneas físicas, pues solo puede usar 4 líneas. En este caso, si lo metes en PCI Express 3.0, usará tan solo 4 líneas en PCI Express 3.0. Mientras que si lo metes a un PCI Express 4.0, lo usará en 4 líneas PCI Express 4.0, lo que equivale a 8 líneas PCI Express 3.0, debido al ancho de banda tan grande que te ofrece el PCI Express de cuarta generación. Y fijaos lo que conseguimos con esto. Con el 3.0 en Assassin's Creed Valhalla, que es un ejemplo que ha puesto, tenemos 31 FPS de media en 1080, mientras que si lo pones en el PCI Express de cuarta generación, los FPS suben hasta 50, solo por el protocolo de mierda. ¿Sabéis qué es lo más salvaje de esto? Que uno podría llegar a pensar, no, pero esta gráfica a lo mejor está diseñada por AMD para la gente que a lo mejor viene de una APU y quiere aumentar un poco el rendimiento, y claro, como se pillara una APU de un Ryzen 5000 o de un Ryzen incluso 7000, que los 7000 tienen gráficos integrados, pues a lo mejor puede aprovechar y dar el salto ya a una gráfica de escritorio, y como no quiere gastarse mucho dinero y tal, pues mira, a lo mejor esta le vale para jugar esports en calidades altas y demás. Pero es que ni tiene salida eso, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, porque incluso una APU 5600G, el protocolo que domina es el PCI Express 3.0, o sea, es una APU que está basada en los Ryzen 3000, aunque ponga 5600G, los G, es decir, las APUs con gráficos integrados, van una generación
generación atrasada. Es decir, le ponen este nombre simplemente por marketing. Es lo mismo que ha estado haciendo Nvidia con las nuevas tecnologías, para que luego caiga la gente y vean esto. Eso no quiere decir que las APUs sean malos procesadores, ¿eh? Es decir, este 5600G te puede valer para echarte un Valorant o para echarte un CSGO o algo así ligerito, pero yo lo que estoy diciendo es que si estás trabajando y quieres ahorrar unos cuantos meses y no tienes mucho dinero y quieres un ordenador para jugar, háztelo con este procesador y cuando ahorres unos cuantos meses, igual ahorras 200, 300 pavos y puedes invertir en una 6600 XT o en una 3060 o incluso ya una 4060 si te puedes dar el lujo. Entre las especificaciones, pues está comparando la 5500 XT y la 580 de 8 GB cada una, como veis aquí, mientras que la 6500 XT pues solo tiene su versión de 4 GB, es que no se le puede pedir más. Just 5, como podéis ver, hay muchísimas barras, fijaos vosotros en las barras que están en color más oscuro, porque ahí le mete SAM, le meten overclock, un poquito, no muchos, y de esta manera vemos un progreso que cabría esperar dentro de esta gráfica, ¿no? 41 la 580, 58 la 5500 XT y 66 la 6500 XT, una progresión bastante aceptable, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado aquí? Parece que los mundos abiertos se queda un poquito corta esta gráfica, ¿no? Fijaos, tenemos el Assassin's Creed Valhalla 48,8 hasta 62,7 y pasamos a la 6500 XT con 49. ¿Por qué ha pasado esto? De hecho, si veis, los mínimos tampoco es que sean muy inestables, o sea, rinden bastante similar unos de otros, pero es un poco decepcionante, ¿no? ¿No será esto la falta de ancho de banda que tiene debido al boost de 64 bits que le ha metido a AMD? Por cierto, lo está usando en PCI Express 4.0, ¿eh? De 50 pasamos a 64 y una leve mejora a 66 con mínimos bastante pronunciados a lo bajo. De hecho, en el 440p esta diferencia pues crece aún más, porque de hecho ya rinde peor que la 5500 XT. No sé si será por tema de memoria o por tema de ancho banda. Yo le sumaría las dos cosas, sinceramente. En Control, por algún motivo que desconozco, rinden todas prácticamente igual. No sé cuál es el motivo detrás de todo esto. Ni siquiera 1440 pues sale mal. De hecho, incluso de stock se ve bastante reflejada la 6500 XT. Y ya no hablamos de 1440p. Parece ser que le hace falta un pequeño empujón, ¿no? Para llegar un poco más lejos. Red Dead Redemption 2, de 50 pasamos a 54, pasamos a 58, una progresión aceptable. Forza Horizon 5, de la 5500 XT a la 6500 XT no hay nada de diferencia. Cyberpunk, aquí la 6500 XT cae en picado hasta igualarse con su abuelo progenitor. O sea, estamos hablando de una diferencia de una gráfica de hace año y medio y una gráfica que es su abuelo literalmente de hace más de 7 años. Y bueno, ya de mundos abiertos tipo Warzone ya ni hablemos, es que creo que las palabras sobran. Cuando yo hice el análisis de la 4060, yo era consciente de que estábamos hablando de una 4050 Super o una 4050 Ti o algo parecido, que Nvidia simplemente la ha renombrado así por puro marketing, no por otra cosa. Pero aún así tenía un sentido de vida esa GPU. Esta gráfica ni siquiera tiene un sentido de vida. La gama 500 de AMD con esta gráfica ha perdido toda la esencia, ha perdido el sentido de comprarte una tarjeta gráfica de gama baja como es esta y de esta forma llegar a jugar a títulos un poco más exigentes, aunque sea calidad baja. Es que ya ni te hablo de calidad media, digo por lo menos mira, calidad baja, y ya está, es lo único que pido. ¿Y os podéis creer que Nvidia está tomando ejemplo de esto empezando por la gama media? Sí, sé que hay gráficas de AMD de gama media, como por ejemplo la 6600 y la 6600 XT, si no recuerdo mal, que creo que también tienen 8 líneas PCI Express 4.0, pero es que no hay ningún problema, 8 líneas no es un problema, no es una restricción importante, de hecho puedes hacer overclock y te va a dar más FPS, no pasa nada. Pero pensáis que Nvidia no ha tomado ejemplo de esto, pues estáis muy equivocados. Os presento a la RTX 4060 una vez más, igual que en el vídeo anterior. Podéis ver aquí cuántas líneas PCI Express dice que tiene. Tiene 8, ¿verdad? Bueno, no es tampoco algo tan exagerado, supongo que será una de las razones junto con el boost que le hayan metido tan bajo de que tenga 272 GB por segundo, pero para 1080 está bien, o sea, son 8 líneas PCI Express, equivalente en PCI Express 3.0 tampoco hay tanta diferencia, sobre todo una gráfica con 8 GB no hay tantísima diferencia, es algo bastante aceptable. Y aún así estoy convencido de que alguno me dirá, oye, pero esto en las gamas medias de Nvidia no era así, ¿no se lleva haciendo ya desde hace años? Compruébalo tú mismo, mira la 3060 aquí, de 12 GB. Pues no, estabas equivocado, lleva 16 líneas PCI Express. Qué raro, ¿por qué Nvidia habrá tomado este enfoque ahora así de repente? Es muy extraño, ¿no? Yo hice una pequeñísima predicción, a ver si acierto. Estoy apuntando entre una neblina muy espesa,
para intentar acertar, a ver si es posible, aunque lo veo bastante claro, pero mucho ojito, muchísimo ojito a una 4050 de 4 líneas PCI Express 4.0 con 4 GB de memoria. Y no nos la cuelen, por favor, que no nos la cuelen. El problema con el PCI Express 4.0 a día de hoy es que no está todavía estandarizado. Requerimos aún de un par de añitos ya, yo creo que sean necesarios para poder estandarizar el PCI Express 4.0 y que todo el mundo tenga placas base con procesadores y tarjetas gráficas compatibles con PCI Express 4.0. Pero a mí lo que me tiene más aterrado es qué pasará cuando se estandarice el PCI Express 4.0. Veremos gamas medias limitadas para que no podamos jugar en 2K con PCI Express de 4 líneas. Por ejemplo, una RTX 6060 cuando se lance que tenga 4 líneas PCI Express 4.0. Cuidado con el futuro porque veo limitando las gamas por la cantidad de PCI Express que nos puedan encular, y mucho cuidado cuando llegue el PCI Express 5, bueno, ya está el PCI Express 5.0, ¿no? Muchísimo cuidado, ojo, porque igual nos meten tarjetas gráficas con la tontería del PCI Express 5.0 que no sirve para nada, limitándonos las gamas medias y bajas para que no podamos jugar a mejores calidades o a mayores resoluciones. Sí que me harto de decir cosas, Bueno, ya he dicho todo lo que tenía que decir, os he explicado todo, pero no me voy a ir de aquí sin decirte lo que puedes hacer para impedir estas técnicas de abuso al consumidor tan grandes que estamos teniendo, porque nuestro dinero vale la pena. Hay que demostrar que realmente nuestro dinero tiene valor. Pero tampoco me voy a ir de aquí sin darte dos noticias muy interesantes que tienen pinta de que esto no va a tirar al alza, sino que realmente va a tirar por otro camino bastante diferente y vamos a poder llegar a tener tarjetas gráficas de gama media, incluso de gama baja, muy decentes. Empezando por esta noticia, y es que ya se han anunciado las especificaciones de la RX 7500, no por parte de AMD, pero sí que han habido filtraciones. En teoría contaría con 28 unidades de cómputo, 8 GB a 16 gigabits por segundo, lo cual esto va a ser algo bastante interesante. Estamos hablando de unos 1792 núcleos o shaders, o como queráis llamarlo, ¿vale? Que es significativamente más que la RX 6500 XT, con el doble de memoria, con un ancho de banda intuiblemente bastante más alto y con un consumo de 130 vatios, pero bueno, eso con un PCI Express de 6 pines es suficiente, ¿vale? No creo que haga falta más. Aunque no me extrañaría ver un conector de 8 pines, igual que la RX 5500 XT, puesto que de esta manera se pueden estabilizar bastante los voltajes. Pero bueno, son solo especulaciones mías, no sé si va a ser así. Lo que yo no quiero es, por favor, AMD, no me metas 4 líneas PCI Express 4.0, por favor, ponme 8, con 8 es suficiente, no quiero más, solo 8, mira, 8 me vale, pero no me metas 4 líneas, por favor, te lo pido. Ya hemos visto los problemas que da, y estaría muy bien si fuese una tarjeta gráfica por debajo de los $200, yo creo que podría estar bastante bien, te ofrecería un rendimiento bastante similar a una RX 6600 tal vez, aunque ya es un logro que una gama baja pueda alcanzar este rendimiento, pero según dice aquí, está por barajarse un precio de unos $220-230. Bueno, supongo que sea cuestión de que vaya bajando con las gamas de ensamblador más básicas. Esperemos que sí, porque así podrá haber más oportunidad de compra y será más accesible para gente. De momento nos vamos a quedar a la espera. Si esta gráfica sale por un precio medianamente competitivo, estoy dispuesto a comprarla y hacer una revisión aquí en el canal para que la veáis. Deditos arriba para verlo. Y la segunda noticia es que RDNA 4, bueno, Navi 4, ¿vale? La siguiente generación de RDNA, que va a ser las RX 8000, no tiene pensado competir en la gama alta. Tiene pensado quedarse, según dice aquí, que nos imaginemos algo como RDNA 1 o como la generación de Polaris, es decir, hasta una RX 580 que sería gama media y hasta una RX 5700 XT, el RDNA 1 que sería más o menos gama media alta, entrando por alta. Ya veremos a ver qué tal sale. Tengo muchas ganas de ver qué puede hacer y por qué esto es una muy buena noticia, a pesar de que pueda significar todo lo contrario. La verdad es que con las RX 6000 AMD ha demostrado que puede competir en la gama alta, aunque sea por fuerza bruta, pero sí que es cierto, y con esto se admite bastante que AMD está bastante atrasada en tema de innovaciones. AMD realmente no ha innovado en nada, ha implementado tecnologías similares a las de Nvidia, pero no ha innovado realmente mucho. Y las tecnologías que ha implementado, igual que lo ha hecho Nvidia, bueno, no es igual, pero ya me entendéis que me refiero, las tecnologías que ha implementado para hacer frente a la competencia, que es Nvidia, pues no han llegado a ser tan eficientes o tan buenas. Todavía no sabemos nada de FSR 3, pero ya FSR 2 lo hace bastante
bastante bien dependiendo de cómo se implemente, como ya hemos visto al principio de este vídeo. Y va a querer centrarse en la gama media, igual media alta si tenemos un poco de suerte, así que no vamos a esperar una 8900 o una 8900 XT para competir contra una 5090. De esta manera AMD podrá tratar en su propio terreno con lo que mejor se le da, y es la gama media. Ha tenido muy buenas opciones de compra en la gama media, y es porque se le da muy bien hacer lo que hace, por lo que podemos intuir que pretende innovar en la gama media. No sé cómo lo va a hacer, no sé qué novedades va a traer, pero una innovación en la gama media es lo que necesitamos. Lo que necesitamos no son nuevas tecnologías y todos estos añadidos si la tarjeta gráfica no rinde lo que debería rendir. En potencia bruta, sí, que sé que soy muy pesado con esto, pero tenéis que entender que las tecnologías son añadidos. Por mucho que tengas DLSS 3 y te multiplique los FPS por 2, de nada sirve si el juego no implementa DLSS 3 o si el juego está patrocinado por AMD y no quiere que se implemente DLSS 3. Ese es el motivo por el que nos beneficia a todos, sin excepción alguna, que en la gama media se innove. Si se innova en la gama media, la competencia va a tener que hacer lo mismo. Si una innova en la gama media, la competencia va a tener que hacer lo mismo. Y si has llegado hasta aquí es porque te interesa saber qué es lo que puedes hacer tú, que tienes en tu poder, en tus manos, para hacerle tanto daño a estas marcas y demostrar de lo que eres capaz para hacerle ver a estas marcas que no estamos dispuestos a asumir lo que ellas están haciendo. Y es lo siguiente: no comprar. Parece un chiste, parece muy fácil, parece una broma, pero es así. A las marcas lo único que les interesa es tu dinero. Si tú te mueres mañana mismo, a las marcas no le va a importar. La única pena que van a sentir es de no poder aprovecharse tu dinero o de no poder recaudar tu dinero para de esta manera seguir ganando más dinero y poder lucrarse. Y es una cruda realidad. Lo hace cualquier compañía. Todas las empresas tienen ánimo de lucro y ese es el único motivo de su fundación. El problema es que venimos de una reciente pandemia que, bueno, que ha provocado una elevación de los precios bastante importante. La dictadura de Turing, la verdad es que golpeó muy fuerte, pero aún así había gente totalmente dispuesta en pagar por una RTX 2060 560 dólares. Aquí en España se llegó a pagar más de 550 euros por una RTX 2060 de 6 GB, tío. Y con los videojuegos ocurrió lo mismo. Hace no mucho, un videojuego no superaba los 60 euros o los 60 dólares si vives en Latinoamérica. Y si pagabas más, era por DLCs, que bueno, eso nunca va a morir, o por algún cosmético, o incluso por alguna edición coleccionista, o edición Day One, o edición Gold, Engine, Ultra Apocalipsis y la madre que lo parió. Pues durante esta pandemia las compañías se vieron obligados a subir el precio de los juegos. Era algo que, bueno, que estaba complicado que alguien les comprase, pero de esta manera podrían recaudar un poco más y poder suplir esa falta que tenían y esos problemas que tenían de financiación y todo esto durante la pandemia. El problema es que no se esperaban que tanta gente les pagase más de 80 pavos por un maldito juego base, que no estamos hablando con los DLCs y todo, es un juego base. Y cuando las compañías se enteraron de esto dijeron: oye, que estamos vendiendo juegos a 60 pavos y a 80 pavos lo compran igual, pero ¿estamos tontos o qué? Vamos a venderlos a partir de ahora a 80 pavos. Y AMD y Nvidia, más por parte de Nvidia, han estado haciendo lo mismo, pero de la forma inversa. Es decir, en lugar de venderte un producto bueno a un precio más alto, lo que hacen es vendértelo a un precio bastante asequible en comparación a la generación anterior, pero con una potencia que en lugar de estar por aquí se quedó por aquí. Al fin y al cabo, proporcionalmente es bastante análogo al tema de los videojuegos. Realmente estamos pagando más por menos, así que por favor no compres si no te interesa una tarjeta gráfica o una generación de tarjetas gráficas. Y por mucho que tú me digas: no, yo es que quiero jugar en 2K o quiero jugar en 1080 calidades altas y mi gráfica no me da para más, espérate un poco, porque igual cambia la cosa. Si no te gusta AMD, igual AMD la generación que viene obliga a Nvidia a sacar algo más competitivo en la gama media y algo más decente, porque la competencia nos favorece a todos los usuarios. Lo que queremos es que las marcas se peleen para que saquen productos mucho más decentes. Con esto termino este exhausto vídeo que me ha llevado más de una semana hacer. He estado haciendo y rehaciendo como para que ahora se me corrompa el audio. Sí, soy así de desgraciado, pero es lo que hay. Espero que os haya divertido este vídeo. Me voy a despedir con una pequeña cita de un suscriptor que me llamó muchísimo la atención y tiene todo el sentido del mundo. Verdades y con argumentos. Es una pena que solo seamos un rebaño, que comemos lo que nos echan. Muchas gracias por ver este vídeo.